En el año 2001, y por razones meramente circunstanciales, me vi involucrado en los trabajos de fumigación de las 12 momias del Museo del Carmen en el barrio de San Ángel, al sur de la Ciudad de México. En aquel entonces realizaba mis prácticas profesionales de química forense en un laboratorio de la UNAM, dirigido por la reconocida doctora Amanda Letechipía Garibay, que fue seleccionada por un alto funcionario del Instituto Nacional de Antropología e Historia para encabezar el proyecto de saneamiento de las momias, y quien me eligió personalmente para colaborar con ella. En parte por mi especialidad forense y en parte porque en mi calidad de practicante, la doctora podía disponer de mis horas de servicio a su antojo. El protocolo para la preservación dicta que las momias deben de ser fumigadas cada 6 meses para evitar la aparición de plagas. Sin embargo, por negligencias administrativas que al funcionario del INAH le interesaba mucho mantener en secreto, había pasado un año entero desde su última fumigación, lo que había ocasionado la proliferación de hongos voraces que amenazaban la integridad de aquellas frágiles reliquias, por lo que necesitábamos proceder con una fumigación rigurosa, pero que al mismo tiempo fuera lo más delicada posible con las momias, lo que la doctora Amanda solucionó de manera simple pero ingeniosa y me ordenó fraguar una docena de velas cuya parafina se mezcló en porcentajes exactos con un potente fungicida, además de prepararse con una receta especial para que al arder desprendiera mucho humo, el cual, sin aplicarse directamente sobre las momias, penetraría con facilidad en todos los espacios e impregnaría los objetos a su alrededor, asegurando el éxito de la fumigación. Con ello resuelto, la siguiente parte del plan era simple. Entraríamos al lugar después del cierre, realizaríamos una evaluación, recolectaríamos algunas muestras, encenderíamos las velas dentro del recinto de las momias y sellaríamos la cripta por 24 horas. Lo que estimamos no nos tomaría más de 60 minutos. Así que, como el Museo del Carmen no abre los lunes, nuestra intervención se programó para el domingo, pasadas las 5 de la tarde. Cita a la que la doctora Amanda, su asistente Cristina y yo nos presentamos puntuales. Al llegar, nos recibió una pequeña comitiva conformada por un hombre de la delegación, una empleada del museo y un guardia de seguridad muy viejo llamado Hilario. Apenas cerraron las puertas, la comitiva nos escoltó al interior del recinto y, mientras nos adentrábamos, la mujer nos explicó que el museo en sí mismo era un vestigio histórico invaluable, pues es de las únicas construcciones del siglo XVII que aún se conservan en la ciudad y, al haber sido durante siglos el colegio y el convento de la Orden de los Carmelitas Descalzos, su laberíntico interior resguarda un importante acervo de obras de arte de la época del virreinato. Sin embargo, las reliquias que debíamos fumigar no se exhibían a plena vista y, para encontrarlas, debíamos descender algunos metros por debajo del exconvento, a través de un angosto pasillo que desemboca en las criptas subterráneas. Y así, luego de mucha expectativa, por fin nos encontramos ante la intimidante presencia de las 12 momias del exconvento del Carmen. Admito que, desde el principio, evité mirarlas fijamente, pues parecía que aquellos cadáveres te devolvían la mirada desde las cuencas oculares vacías en sus resecos rostros contrahechos. Incomodidad que se acentuaba por el ambiente enrarecido al interior de la catacumba. Pero me guardé ese pensamiento para mí, pues me pareció que esas supersticiones no cabían entre científicos como nosotros y, sin perder tiempo, la doctora Amanda, su asistente Cristina y yo nos equipamos con batas, guantes y mascarillas antigas de doble filtro para protegernos de la exposición a los hongos, lo que nos hacía ver como un equipo profesional y bien preparado,
aunque la verdad era que ninguno de nosotros había participado en nada parecido y las únicas instrucciones que nos dio la doctora antes de empezar fueron las de ser en exceso cuidadosos al tocar a las momias para no romperlas y actuar ante la comitiva del museo como si supiéramos lo que estábamos haciendo. Con ello en mente, echamos manos a la obra. Antes de que pudiéramos abrir las puertas de vidrio de los féretros en que son exhibidas las momias para comenzar con nuestra labor, el hombre de la delegación y la mujer del museo dejaron al viejo guardia de seguridad vigilándonos y ellos se apresuraron a abandonar la cripta sobre pretexto de no querer estorbar en nuestro trabajo, aunque más bien solo parecían renuentes a estar cerca de las momias. Y no era para menos. Contemplar directamente aquellos retorcidos cadáveres grisáceos y los rictus de agonía disecados en sus cráneos podía llegar a ser, en serio, perturbador y, aparentemente, a Cristina y también a la doctora Amanda les parecía inquietante tener que mirarlas tan de cerca para analizar la gravedad de la infección y, al tomar las muestras, se aproximaban a ellas con nerviosismo y recelo, como si temieran que, en cualquier momento, aquellos cadáveres petrificados fueran a moverse intempestivamente para lanzarse sobre ellas. El anciano vigilante notó nuestra incomodidad y, sin rodeos, nos preguntó si actuábamos de ese modo debido a que nos sentíamos intimidados por las leyendas que se contaban alrededor de aquellos cuerpos descompuestos. A decir verdad, nunca había escuchado del Museo del Carmen ni mucho menos sabía de la existencia de momias en la Ciudad de México antes de que se me invitara a colaborar en la fumigación. Así que no pude contenerme y a través de la mascarilla antigas le pregunté al anciano a qué leyenda se refería. Él sonrió complacido de que preguntara y, como si tratara de asustarnos, comenzó a relatarnos los misterios y supuestos sucesos paranormales que se ciernen sobre aquellos macabros cadáveres disecados por el tepetate del suelo de San Ángel. Empezó por hablarnos del origen mismo de las momias, desenterradas durante la Revolución en 1916 por soldados carrancistas que buscaban posibles tesoros olvidados por los frailes. Las momias nunca pudieron ser identificadas, pues cualquier indicio de su identidad se perdió cuando se profanó su sepulcro, razón por la que nadie sabe con certeza si, en vida, tuvieron alguna relación con los carmelitas, ya que, entre los cuerpos, no hay frailes, hay mujeres, y mientras algunas momias visten con ropas muy humildes, otras portan lo que parecieran atuendos elegantes de posibles benefactores de la orden que seguramente no querían una tumba anónima como esa, pues se cree que los cadáveres fueron sepultados de manera clandestina en el convento durante los años en que estuvo abandonado, quizás después de la invasión gringa en 1847 o luego de su clausura definitiva en 1858, cuando se decretaron las leyes de reforma y el colegio pasó a ser propiedad del ayuntamiento. Aunque los carmelitas trataron por todos los medios de volver a enterrarlas, los vecinos de San Ángel se opusieron a ello, pues consideraban a las momias una atracción única y se deleitaban de hacer conjeturas sobre su procedencia, por lo que quedaron exhibidas en el exconvento. Poco tiempo después, y como era de suponerse con cadáveres expuestos en una antigua construcción deshabitada, empezaron a correr rumores entre los lugareños respecto a sucesos tenebrosos relacionados con las momias, y decían que, por las noches, se les podía escuchar murmurando al unísono rezos en latín y entonando lúgubres cánticos sacros. Hubo quienes llegaron a asegurar, aterrados, haber visto aquellos monstruosos entes descarnados acechando a las afueras del convento, en los terrenos de lo que solía ser la huerta de los frailes. Avistamientos que, según el anciano, siguen reportándose hasta la fecha, y aseveró que él mismo había escuchado los rezos y cánticos reverberando por los antiquísimos muros del museo. Y no era el único.
como tampoco era el único en haber notado que, en algunas ocasiones, las momias parecían intercambiar lugares y aparecían en cajones que no les correspondían. Aseguró también que algunos empleados de limpieza decían encontrar continuamente en el piso de la cripta mechones de cabellos tiesos que, según ellos, se caían de las momias por las noches cuando salían de sus féretros y abandonaban el museo para deambular por las calles aledañas. Aunque era fácil sugestionarse al escuchar sus historias, estando encerrado en una capilla mortuoria subterránea atestada de cadáveres disecados con terribles gestos retorcidos en sus rostros, a la doctora Amanda le pareció que debíamos mantener la sensatez y, sin dejarse ofuscar por rumores agoreros, interrumpió el relato de terror del anciano y le dijo que aquellas historias, aunque folclóricas, no eran más que una sarta de infundios absurdos, pues, aunque era imposible que alguna fuerza oscura reanimara aquellos cuerpos, las momias eran tan frágiles que podían quebrarse como cristal si no se les manejaba con sumo cuidado. Así que no cabía la posibilidad de que sus extremidades petrificadas pudieran dar siquiera un solo paso fuera de su ataúd antes de que se desmoronaran. Ni qué decir de salir a marchar sobre el filoso empedrado de las calles de San Ángel. Cristina y yo reímos por lo mordaz de aquella respuesta con la que el anciano entendió que no queríamos seguir escuchando sus historias. Sin embargo, y supongo que para no quedar como un viejo supersticioso, el vigilante dijo que él no creía en ninguno de esos cuentos descabellados y que estaba seguro que los rezos que llegaba a escuchar, porque en verdad se escuchaban, no provenían de las momias, sino de los religiosos del vecino Templo del Carmen que, algunas noches al año, se escabullían en secreto dentro del exconvento, a través de pasillos ocultos tras muros falsos que, desde la época del virreinato, conectan ambos predios para poder rezarle a las momias en un ritual en el que terminaban desordenando los féretros. Aunque igual de fantasiosa, la idea de pasadizos secretos escondidos en el museo nos pareció un poco más interesante y le pedimos al anciano que nos contara más sobre el asunto. Y así, mientras nosotros terminábamos la tediosa tarea de recolectar las muestras del moho que se esparcía por las pieles grises y secas de las momias, Hilario habló de los supuestos pasadizos secretos tras retablos y paredes disimuladas que llevan a túneles que desembocan en construcciones aledañas al exconvento. Según él, la mayoría de las salidas se bloquearon en las nuevas construcciones, pero aún hay algunos que no han sido descubiertos y permanecen intactos, como el que comunica con el templo vecino. Por fin, luego de más de una hora de una labor meticulosa, terminamos con la recolección de muestras y le pedimos a Hilario que avisara al hombre de la delegación y a la empleada del museo que procederíamos con la fumigación. Y, mientras él fue a buscarlos, la doctora Amanda me dio la orden de colocar la docena de velas en puntos estratégicos para asegurarnos que el fungicida se distribuyera uniformemente dentro de la cripta, pero antes de que pudiera terminar de acomodarlas, la empleada del museo y el hombre de la delegación se alteraron mucho al enterarse que planeábamos usar velas y, tildándonos de incompetentes que no teníamos idea de lo que hacíamos, nos exigieron que detuviéramos todo, pues les preocupaba que ocasionáramos un incendio, y en tono altanero le ordenaron a la doctora Amanda que buscara otra manera de llevar a cabo la fumigación. Aunque visiblemente molesta, la doctora conservó la calma y, condescendientemente, trató de explicarles que aquella operación se había planeado minuciosamente, que se habían tomado las debidas precauciones para evitar un incendio, pues colocamos las velas en bases de seguridad, y que el procedimiento ya había sido revisado y autorizado por un funcionario de rango mucho más elevado que el de ellos, y las únicas órdenes que recibía eran de él. Por lo que les recomendó que si tenían alguna queja, la hablaran con él. La empleada del museo lo tomó como un reto y, sin importarle importunar a un alto funcionario del Instituto de Antropología, un domingo a las 7 de la noche,
Le llamó por teléfono. Cuando el alto funcionario por fin atendió la llamada, la mujer se apuró a acusarnos haciendo un escándalo, exagerando la situación, dándole a entender que las consecuencias de usar las velas con las momias podían ser catastróficas, aunque no especificaba a qué riesgo se refería, y por más de 2 horas se enfrascaron en una acalorada discusión que terminó cuando el alto funcionario sentenció tajantemente que no se cambiaría el método de las velas porque era el más barato y no iba a destinar más recursos para cambiarlo. Habiendo dicho eso, colgó el teléfono. Humillados luego de aquel regaño, la empleada del museo y el hombre de la delegación no pudieron disimular su frustración y nos advirtieron que no teníamos idea de lo que estábamos por desatar y cualquier cosa que llegara a suceder a causa de nuestra imprudencia sería nuestra responsabilidad. Y más que furiosos, abandonaron el museo, dejándonos solos con Hilario para poder concluir con nuestra labor. Luego de burlarnos de lo ominoso de su amenaza, procedimos por fin con la fumigación y, cerca de las 10 de la noche, encendimos las 12 velas que lentamente empezaron a llenar la cripta de humo blanco. Por último, debíamos tapar la entrada del recinto para contener el fungicida, labor en la que Cristina no participó pues necesitaba usar el sanitario y, como Hilario tenía la orden de no quitarnos la vista de encima y temiendo que pudiera perderse en aquel dédalo de pasillos y galerías, tuvo que acompañarla, por lo que la doctora Amanda y yo nos quedamos solos, terminando de levantar la cortina de plástico con la que sellaríamos el lugar. Mientras lo hacíamos, notamos intrigados que algunas velas se estaban apagando y sin pensarlo 2 veces, la doctora Amanda se enfiló de vuelta a la cripta para encenderlas de nuevo, perdiéndose entre el humo que cada vez era más y más denso. Yo me quedé afuera colocando las últimas tiras de cinta adhesiva en la cortina de plástico, esperando a que saliera para poder sellar el lugar y terminar de una vez, pero luego de unos minutos, me pareció que ya le había tomado mucho tiempo encenderlas y eché un vistazo al interior de la cripta para averiguar el porqué del retraso. Y ahí, desdibujada por la espesa humareda, alcancé a distinguir a la doctora parada justo afuera del pequeño salón donde se exhiben las momias, expectante. Aquello me pareció muy raro y, a través de la mascarilla antigas, le pregunté qué sucedía. La doctora no respondió y solo me hizo señas de que guardara silencio y escuchara. Fue entonces cuando lo oí. Al principio pensé que, debido a la sugestión de las historias del vigilante, estábamos confundiendo cualquier otro ruido, pero luego, conforme empezó a subir de intensidad, me quedó claro que lo que escuchábamos, ciertamente, eran murmullos. Murmullos provenientes del interior del salón de las momias. Preocupado de lo que aquel rumor pudiera significar y sin tener la más mínima intención de quedarme para averiguarlo, apuré a la doctora para que saliera de la cripta y pudiéramos sellar la entrada para largarnos de ahí. La doctora asintió y se enfiló hacia la salida, pero antes de que pudiera dar 2 pasos, la vi desvanecerse entre el humo, engullida dentro de la pequeña habitación, como si alguien la hubiera jalado hacia el interior. Luego del par de segundos que me tomó sobreponerme a la impresión y poder reaccionar, corrí hacia ella temiendo que hubiera resbalado y pudiera haberse lastimado al caer. Sin embargo, la doctora Amanda no estaba en el suelo. Aunque era difícil distinguir algo tras la densa cortina de humo, alcancé a ver que la doctora se encontraba al fondo de la habitación, luchando por liberarse de algo dentro de uno de los féretros, donde parecía haberse atorado. Así que me apuré a ayudarle, pues temí que, en su desesperación por zafarse, pudiera romper alguna de las frágiles momias y nos metiéramos en problemas serios, pues su cabello, que no era muy largo, se había enredado entre los dedos huesudos de una momia y batallé mucho para desamarrarlo, ya que la doctora se retorcía tratando de soltarse mientras gritaba a través de su mascarilla antigas que aquella mano parca y retorcida la estaba jalando y no la dejaba ir.
Quise convencerme de que el hecho de que los cánticos se escucharan cada vez más fuerte y que, en efecto, aquella extremidad petrificada pareciera aferrarse al cabello de la doctora, no era más que un desagradable episodio de histeria colectiva desencadenada por la sugestión a las historias del anciano. O tal vez se debía solo a una alucinación causada por la filtración del fungicida a través de una falla en las mascarillas antiguas. Sin embargo, cualquier explicación lógica quedó descartada cuando, frente a mis ojos, y luego de que conseguí liberar a la doctora, aquella misma mano momificada atravesó el humo y se extendió fuera del féretro, tratando de agarrarla de nuevo. Quedé pasmado, inmóvil por el pánico y a merced de aquella garra lánguida y descarnada que, tras perder a su presa, cambió de dirección y se dirigió amenazantemente hacia mí. Pero, justo antes de que sus filosas falanges me alcanzaran, la doctora tiró de mi brazo para arrastrarme con ella en su desesperada huida. Desorientados por el humo, pretendimos correr a la salida, pero como si estuviéramos en medio de una horrible pesadilla, una horda de garras disecadas emergió de entre la espesa neblina, interponiéndose en nuestro camino a la puerta, lanzando zarpazos feroces para tratar de atraparnos. Presas de un terror indescriptible, mientras intentábamos esquivarlas, terminamos acorralados sin darnos cuenta, al fondo de la cripta, sin escapatoria. Atrapados de espaldas contra el muro, las garras de ultratumba no tardaron en alcanzarnos y, en un último intento por apartarnos de sus retorcidos dedos pútridos que se cernían sobre nosotros, nos recargamos con todas nuestras fuerzas sobre la pared. Fue entonces que escuché un estruendoso crujido acompañado de la terrible sensación de caer de espaldas al vacío. Por una fracción de segundo pensé que así se sentía cuando morías, hasta que mi cuerpo se topó de golpe con el suelo y me di cuenta, más que aliviado, que no había muerto. El muro sobre el que nos recargamos resultó ser un retablo que se venció por la presión y develó la entrada a uno de los pasadizos secretos de los que el vigilante había hablado. La doctora Amanda y yo habíamos caído de espaldas en su interior, escapando de las garras descarnadas, pero lejos de estar a salvo, pues ahí, en el umbral del pasillo, pudimos ver con total claridad cómo emergieron de entre la cortina de humo las horribles figuras contrahechas y cadavéricas de los monstruos que nos perseguían, encabezados por una horrible momia retorcida cuyos harapos semejaban los hábitos de una monja, haciéndola lucir aún más aterradora. Se acercaba a nosotros, dando pequeños pasos y con sus huesudos brazos extendidos tratando de atraparnos. Nuestro instinto de supervivencia se sobrepuso al pánico de contemplar aquella aberración y, luego de incorporarnos, nos echamos a correr desesperadamente, alejándonos lo más posible de aquel monstruo, adentrándonos en la negrura del túnel. Después de un par de minutos de correr en la oscuridad, llegamos al final del angosto corredor. Sin embargo, la salida se hallaba bloqueada por tablas que parecían ser una antiquísima puerta de madera que se abría desde el otro lado. Desesperados, pateamos y golpeamos la madera tratando de romperla, pero antes de que pudiéramos echarla abajo, y justo cuando el aterrador ruido de las momias arrastrando sus pies anunciaba que estaban por alcanzarnos, escuchamos el correr de pasadores, pestillos y cerrojos de fierro y por fin la puerta se abrió. Sin pensarlo, nos lanzamos fuera del pasillo, lejos del alcance de los malditos entes que nos perseguían, y llegamos a un sótano parecido a una capilla que pertenecía al vecino templo carmelita, tal cual había dicho Hilario.
Sorprendentemente, nuestros salvadores resultaron ser la empleada del museo y el hombre de la delegación, quienes, ayudados por algunos religiosos del templo, se apuraron a cerrar los cerrojos y a trancar de nuevo la puerta, para luego reclamarnos agresivamente de que todo eso había sido nuestra culpa por ignorar sus advertencias y prenderle velas a las momias. Cuando logramos recuperarnos de aquella traumática experiencia, preguntamos preocupados por Cristina y por el anciano vigilante, quienes se habían quedado encerrados en el exconvento con aquellos monstruos, pero pronto descubrimos que Hilario la sacó de ahí cuando tardamos en salir de la cripta y nos esperaba fuera del templo para irnos a casa, sin tener idea de lo que había sucedido. Cuando intentamos conseguir alguna explicación, aquellos hombres dijeron que, seguramente, nos habíamos intoxicado con el humo fungicida de las velas y por ello habíamos alucinado aquel disparate en que unas momias de más de 100 años nos habían perseguido a través de un pasillo secreto. El miedo es real. Rapatustra 2019. Toca la campana si te atreves.